Buenas, estimada comunidad ITMA. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas ITMA Skill, que tiene como propósito fundamental que desde las diferentes carreras de nuestra institución vayan surgiendo temas de interés, vayan surgiendo temas que nos ayuden a reflexionar, que sean parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vamos a integrar a nuestras conversaciones, seamos parte de la carrera o no de la cual estamos nos refiriendo. Aquí los profesores han hecho un trabajo de selección de temas, algunos son investigaciones, algunos son temas de interés de ellos, algunos son materias que ellos han deseado, ¿no es cierto?, poner en palestra para que así nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos. En esta oportunidad, la profesora Valesca Lovera, ya es docente de la carrera de técnico en manejo de áreas silvestres. Ella es magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza. En esta oportunidad, ella ha seleccionado un tema que es de su interés, el derecho real de conservación y su implementación en nuestro país. Así que atentos una vez más, como hemos estado durante todas estas charlas, y por supuesto un gran abrazo para Valesca y bienvenida a este ciclo de charlas. Y Valesca, el micrófono es para ti para que comiences tu presentación. Muchas gracias, Cristian, y bueno, saludo a todos entonces la comunidad ITMA. Les presento esta charla que, bueno, para mí fue un gran desafío, ¿ya? Porque yo soy profesora de biología y nunca los temas legales como en nuestra carrera de pedagogía son como muy fuertes, muy tocados. Entonces yo cuando comencé a estudiar este magíster en área silvestre, se me presentaron varios temas también relacionados con la educación ambiental, podría haber hecho mi tesis, pero igual me gustó un poquito, ¿cierto?, salir de esta área de confort, que es la educación para mí, e investigar algo que me llamó mucho la atención. En ese momento se estaba recién hablando sobre este derecho real de conservación. Y me pareció muy interesante porque, bueno, además de ser profesora, yo también soy guía, trabajo bastante en áreas protegidas, en interpretación ambiental principalmente, y me pareció importante conocer de este tema que se estaba comenzando a hablar por ahí por el 2018. Por eso me motivó, ¿cierto?, a comenzar esta investigación ya hace más de un año y conocer qué estaba ocurriendo en nuestro país con este derecho real de conservación. Bueno, les comento así como de manera de contexto, ¿cierto?, porque este derecho real de conservación es para áreas protegidas bajo conservación privada, ya bajo protección privada, y un poquito de contexto con respecto a estas áreas. Bueno, en el último catastro que existe como vigente está de 2013, donde ahí se estipulan que hay 310 iniciativas de conservación privada. En la actualidad, ya hace 2 años que el Ministerio del Medio Ambiente está tratando de renovar esta información, y en la actualidad lleva ya como 233 iniciativas de conservación privada. Todavía no ha concluido este proceso. Bueno, en general, las áreas protegidas privadas constituyen un universo muy heterogéneo, ¿ya? En términos de superficie, por ejemplo, tenemos, no sé, superficies como la de Caruquinca, ¿cierto?, que son más de 200.000 hectáreas en la región de Magallanes, a otras que pueden ser un par de hectáreas, ¿ya?, que están relacionadas principalmente a los humedales, en lugares muy prístinos y muy únicos. También tiene que ver con los propietarios. Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de propietarios, pueden ser familias, ¿cierto?, fundaciones, universidades. Los intereses también en conservación son muy diferentes, la administración y gestión de cada unidad. Entonces, este es el mundo heterogéneo que existe en estas áreas bajo protección privada. Muchas de ellas, ¿cierto?, ya llevan años, de alguna manera, sobreviviendo con este interés y ganas de conservar. Y bueno, en Chile las áreas protegidas se mencionan privadas en la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300, en su artículo 35, ya desde el año 94, pero están solamente mencionadas porque en la actualidad no hay ninguna norma que las regule, ¿ya? Entonces, están solamente bajo esa forma, solo de mención. Sí, en la actualidad existe una figura que cada día toma más importancia, que son los santuarios de la naturaleza, ¿ya? Que ahí donde los propietarios de áreas bajo protección privada pueden optar a esta figura,
¿Ya? En la actualidad existen, bueno, en el año 2021, 64 unidades. Pero también hay algunos propietarios que no anhelan o no se sienten cómodos con esta figura, porque significa, ¿cierto?, todo lo que es la burocracia un poco del Estado, y de repente, bueno, dicen ellos, hago todo este trabajo, me exigen un montón de obligaciones, pero que estoy recibiendo. ¿Ya? Y en la práctica no es mucho lo que ellos pueden recibir a cambio de todo este trámite. Entonces existe también, tenemos este otro caso, que existe también muy poca representación de los ecosistemas y de la biodiversidad de las regiones del norte y centro de Chile, ¿ya? Donde casi toda la tierra está en manos privadas. Nuestro país sabemos que tiene un gran porcentaje de áreas protegidas del SNASPE, ¿cierto?, que están a cargo del Estado, aproximadamente como un 21%, que corresponde a más de 15 millones de hectáreas, están protegidas bajo una forma oficial, ya sea como parques, reservas, monumentos, santuarios. Pero la mayoría se concentra desde Puerto Montt hacia el sur. Entonces, y hay muy poca representatividad de los ecosistemas de la zona central y norte, donde, como dice ahí, casi todo está en manos privadas y donde son los lugares que tienen una mayor presión de amenazas a la biodiversidad. Bueno, bajo este contexto, ¿cierto?, de las áreas protegidas bajo conservación privada, tenemos que en el año 2016 se promulga la Ley 20.930 que crea este derecho real de conservación. O sea, ya lleva sus par de años siendo implementado, y dice ahí que es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o ciertos atributos o funciones de este. Entonces, el derecho real de conservación se constituye mediante un contrato. Eso es súper importante tener en cuenta, que aquí es un contrato el que debe estar estipulado, y se inscribe en el conservador de bienes raíces que le corresponde, donde está la propiedad. Entonces, acá el DRC, en el fondo, busca promover la participación de los privados en la conservación. Y consiste en esto, ¿cierto? En el fondo, que un propietario, que puede ser una persona natural o jurídica, toma este acuerdo bajo un contrato con un titular. ¿Ya? El titular puede ser toda persona natural o jurídica de derecho privado o público. Entonces, hoy en día a estos titulares se les está llamando garantes de conservación. Toma este acuerdo, le entrega a este titular la facultad de conservar en su predio. Entonces, se establece en este contrato absolutamente todo. Ya debe quedar en el contrato el tiempo que va a durar, la superficie que se va a grabar, que va a tener este derecho, qué atributos también van a ser los que se van a acordar, los compromisos, las obligaciones que van a haber entre las partes. Todo debería quedar estipulado en este contrato, ¿ya? De ambas partes, todos los acuerdos que determinen. Si hay algún incumplimiento también de estas obligaciones, también debe quedar ahí en este contrato. Bueno, y algo importante que este contrato debe tener es que debe tener, dice ahí, a lo menos una de las siguientes 3 prohibiciones, restricciones u obligaciones. A lo menos una, ¿ya?, de las siguientes. Dice ahí que puede tener una restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestal o de otro tipo. ¿Ya? Puede considerar entonces estas prohibiciones. También considera estas obligaciones, pueden tener las 3, como digo, ¿cierto? O con una es suficiente. Puede tener la obligación de hacerse cargo de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz. Y por último, también podría considerar la obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo, ya acordado en el contrato, con miras de un aprovechamiento racional de los recursos naturales del inmueble, de la propiedad que está siendo grabada por este derecho real. Como digo, todo esto tiene que quedar estipulado.
Lo ideal es que quede como en este contrato lo más detallado posible. Y bueno, mi investigación se basó bastante en estos estándares para la conservación privada en Chile que fueron elaborados desde 2018 por la Asociación Gremial Así Conserva Chile y la ONG Fundación Tierra Austral. ¿Ya? Ambos trabajaron en un libro, lo tengo acá, ya en este libro, en la elaboración de estándares para esta conservación privada que se basa en 3 áreas. Ellos se preocuparon de crear estándares para las áreas bajo protección privada. Cada estándar tiene una bajada en principios, en criterios y en indicadores también de medición. También en estos titulares, cómo deberían ser como estos socios, ¿cierto?, que tiene este propietario, que busca este propietario. Porque un poco el inconveniente que se plantea a veces con respecto a esta ley es que esta ley es una ley bastante sencilla, tiene solamente 3 artículos, es una ley que es bien amplia en cuanto a su ejecución. Nos señalan como detalles, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a los titulares, es amplio, ya podría ser una ONG, podría ser una empresa, podría ser una persona, etcétera, como podría ser hasta el propio Estado, que está ahí como titular. Entonces, demasiado amplio esto, que claro, que hay algunos que dicen que es bueno, porque esto de alguna manera, ¿cierto?, le entrega esta flexibilidad al mundo privado, que como comentaba en un comienzo, ¿cierto?, es muy heterogéneo y tiene también intereses diferentes con respecto a su propiedad. Recuerdo que esta es una herramienta para el mundo privado. Entonces, claro, algunos han manifestado esto, ¿cierto?, que al ser esto tan flexible, es bueno se acomoda, digamos, para el mundo privado, pero también deja muy abierto su uso. ¿Ya? Entonces, ahí de repente los inconvenientes que se pueden encontrar. Por eso, estas instituciones crearon estos estándares, ¿ya? Para que de alguna manera, ¿cierto?, con el fin de realmente pueda existir, cuando hay un interés del propietario de que en sus predios exista conservación, de alguna manera asegurarla, ¿ya? Bajo estos estándares, y si ellos pueden cumplir estos estándares, se asegura también que haya una conservación real de los atributos que tiene ese predio. Entonces, estos estándares están en estas áreas bajo protección privada, están hacia los titulares y está también para estos contratos, ya con derecho real de conservación. Aquí se estipula cómo debería ser un contrato, incluso se entrega como un tipo de contrato, ya porque en el fondo, ¿cierto?, como son temas legales, que no muchas veces, como mencionaba en un comienzo, no todos los manejamos estos temas, incluso hay conceptos, hay palabras que no son fáciles de entender y que no están en nuestro quehacer cotidiano, para nada. Entonces, esta es una buena herramienta, ¿cierto?, para un propietario que no tiene por qué manejar todos estos temas muchas veces, que les puede ayudar o conocer también cómo poder hacer un derecho real. Acá lo importante cuando un propietario tiene este deseo o le surge la inquietud de quizás formalizar, ¿cierto?, de una manera más legal su trabajo de conservación que está haciendo en su predio y quiere optar a esta herramienta, acá es importante, ¿cierto?, que se busque este titular. ¿Ya? Tiene que establecer este contrato con este titular, no lo puede hacer él con él mismo, porque en el fondo él ya está haciendo acciones de conservación. Acá lo ideal es que se busque como un buen titular, como se dice, un buen socio para la conservación, ¿ya? Porque en el fondo tenemos este propietario que quiere conservar, que de repente no tiene todas las herramientas, ¿cierto? No tiene todas las herramientas técnicas, tampoco tiene las herramientas muchas veces o el financiamiento para poder hacer estas acciones. Y al buscarse este socio, este titular, le permite entonces hacer esta alianza y así, de alguna manera, ¿cierto?, continuar con su labor que está haciendo, no solamente él, sino que también puede dejar este terreno grabado a perpetuidad incluso, o sea, para que ese terreno permanezca.
¿ya? Entonces, con ese objetivo de conservación que este propietario tiene sobre ese terreno. Bueno, acá, como les decía, es importante este titular, ¿ya? Un ejemplo que podría ser, ¿cierto?, un propietario que tiene un predio donde existe una especie, no sé, ejemplo, vive comunidades o poblaciones de ranita de Darwin. Y existe una universidad que está interesada y que tiene líneas de estudios con respecto a la ranita de Darwin. Y acá el propietario entonces le cede este derecho a conservar a esta universidad X. ¿Ya? Entonces le permite entrar a su predio, le permite levantar líneas base, le permite evaluar, monitorear, etcétera, cómo está la ranita de Darwin, y no solamente ella, sino que cierto todo el ecosistema que se genera ahí que permite la sobrevivencia de la ranita de Darwin. Entonces, ese sería un ejemplo como concreto de qué podría darse, ¿cierto?, bajo este derecho real de conservación. Y todo eso tendría que quedar estipulado, ¿cierto? ¿Cuántas veces van a venir a ver la universidad, va a entrar al predio? Tiene que presentarle también algún tipo de informe al propietario de lo que está haciendo. Claro, ahí la universidad seguramente va a buscar y tiene los fondos para esta investigación. Por lo tanto, ahí ya el propietario, ¿cierto?, de alguna manera descansa en estos temas financieros porque ya está ahí, hay una universidad que lo está ayudando, ¿cierto?, que lo está respaldando con estas ganas de conservar que tiene él. Ese sería como uno de los ejemplos. Así pueden haber muchos. Puede también estar relacionado a un curso de agua que quiera proteger, ¿cierto? Incluso ahí también podría ser que la comunidad, quizás grupos de turismo relacionados con kayak, por ejemplo, puedan estar interesados también y puede este propietario hacer un derecho real con una comunidad local de turismo. Entonces sí pueden existir. Puede haber entonces un acuerdo donde en este acuerdo pueden ver varios titulares. ¿Ya? Por ejemplo, si se quiere proteger un río, podría estar esta comunidad, ¿cierto?, de turismo que quiere proteger el río porque de alguna manera a ellos también les genera un beneficio económico. Podría estar también quizá la comunidad quizá local que disfruta de la belleza escénica de lo que se produce por este río. Y podría también estar alguna universidad involucrada en proteger estas aguas porque o protege una cuenca más río arriba, etc. ¿Ya? Entonces, podrían haber varios cotitulares de este derecho, de este atributo ambiental. En este caso, siempre un propietario. Lo otro también es que puede darse es que podría ser que existieran varios derechos reales sobre una propiedad. ¿Ya? Entonces, un propietario tiene X hectáreas y podría proteger, ¿cierto?, algún bosque que tenga en alguna condición, un bosque templado, y eso está interesado en alguna institución académica, alguna universidad o alguna ONG. También existen senderos, ¿cierto? En su predio podrían existir senderos de interpretación ambiental y ahí tenemos a la comunidad que puede estar interesada, que visita estos senderos y que los quiere proteger para un turismo responsable. Y podría darse también algún objeto de conservación cultural, si tuviera, ¿cierto?, el lugar, que también podría ser alguna comunidad o alguna ONG que pudiera estar interesada. Entonces, podrían haber 3 DRC para una propiedad. Por ejemplo, pueden haber 2, pueden haber 3. Y ahí, bueno, el propietario tiene, generalmente cuando existe esto, lo ideal es que se establezca como un liderazgo de algún grupo, ¿cierto?, de algún comité que pueda permitir que estos 3 DRC puedan conversar entre sí. Ya estas tres entidades, estos 3 titulares, puedan también coordinar sus acciones en beneficio de todo el predio. Bueno, esta investigación que voy a presentar así a continuación como resultados muy generales está dentro de una tesis, de la tesis que presenté para el magíster, que se llama Análisis de la implementación del derecho real de conservación en Chile en las áreas bajo protección privada.
¿ya? Entonces, el objetivo general es justamente analizar esta implementación después de 5 o 6 años ya que lleva esta ley y que fue promulgada en 2016. Y dentro de los objetivos específicos, tengo que caracterizar los contratos de DRC que existen en la actualidad hasta diciembre del 2021, o sea, ya hace un año atrás, examinar las opiniones que existen de esta ley y, por último, identificar los beneficios legales y económicos que puedan surgir a partir de esta institucionalidad ambiental. Y acá, dentro de los resultados, el primero, caracterizar los contratos de DRC fue muy complejo, ya muy difícil, porque, como mencionaba, es parte del mundo privado, ¿cierto? Y están en el conservador de bienes raíces y ahí es muy difícil acceder, digamos, cada conservador tiene un sinfín de documentos, pero sí ya algo se maneja porque como es una herramienta relativamente nueva, ¿cierto? Que pocos la manejan, hay poco, bueno, no hay tantos abogados tampoco que manejen este tema. Se ha ido conociendo de a poco qué áreas protegidas están adquiriendo esta forma de conservar. Entonces, bajo eso yo tuve que buscar, ¿cierto? Ahí quiénes eran estos posibles y también gracias a la Fundación Tierra Austral, que me permitió conocer algunos de los contratos, porque Fundación Tierra Austral en la actualidad actúa como un titular, actúa como un garante para la conservación. ¿Ya? Él está haciendo este socio para los propietarios que quieren y que tienen ganas de formalizar entonces sus acciones de conservación. Y bueno, así logré determinar hasta diciembre del 2021 que existían 15 contratos. ¿Ya? Pueden haber más, lo más probable es que existan más. Pero eso fue lo que yo alcancé y lo que pude determinar. Como les digo, no fue una tarea fácil. De hecho, en la actualidad, hoy en día, este año, comenzó el Ministerio de Medio Ambiente también a levantar esta información y también le ha sido muy difícil, ¿ya? Bastante complicado conocer, como sobre todo los contratos, insisto, porque es parte del mundo privado. Entonces, también determiné que habían 5 acuerdos en trámite, porque para lograr este contrato, para que estas dos partes, el propietario y el titular, se coloquen de acuerdo en todos estos puntos, ¿cierto? De qué conservar, cuándo vamos a visitar, qué pasa si esta ONG deja de existir. Todo eso se tiene que colocar ahí en el contrato, porque si deja de existir, bueno, la ONG le traspasa esta titularidad a otra ONG, etcétera. Entonces, todo eso debe quedar. Y son muchas conversaciones. De hecho, para ya firmar un contrato son aproximadamente como 2 años. Y, bueno, logré identificar 5 acuerdos en trámite, que posiblemente este año o el próximo podrían estar ya establecidos. La ubicación principal está en las regiones de los lagos y de Valparaíso. ¿Ya? Los propietarios, la mayoría de ellos son personas naturales, los mismos dueños de los lugares. Los titulares, 12 de los 15 son fundaciones. ¿Ya? Entre ellas destaca la Fundación Tierra Austral, que tiene en la actualidad 6 DRC. La temporalidad en la mayoría de ellos es a perpetuidad, ¿ya? O a 40 años con renovación. O a 25 años también hay uno, también con renovación. Porque, bueno, se entiende, obvio, cierto, que la perpetuidad acá es importante porque obviamente que los procesos de la naturaleza, ¿cierto?, para mantener esta conservación de estos ecosistemas, son procesos largos y están fuera de nuestro tiempo humano. La superficie es también muy heterogénea, va desde 1 hectárea, que algunos conservaron 1 hectárea con este DRC, hasta 7.000 hectáreas. Las imágenes que coloco son solamente de imágenes mías, ¿cierto? De algunas áreas bajo protección privada, ¿ya? No que tenga relación con lo que estoy necesariamente hablando. Y bueno, algo importante que también se tenía que definir un poco, que alcancé a ver algo de estos contratos, no todo, y también en términos muy, muy general, ¿cierto? Que la conservación de ellos se plantea, en términos la mayoría, era, esta facultad de conservar, era hacia ecosistemas de bosques, ¿ya?
Muy generales en general, todos estos contratos, habían solamente como 5 de ellos que eran más detallados con respecto a lo que iban a conservar, sobre qué atributos iban a conservar del predio, y solamente 5 presentaban un plan de manejo, ya que era una de las condiciones, no era necesario, pero en este caso 5 solamente presentaron. También adjuntan en este contrato líneas de base, o sea, vi contratos que habían de 4 páginas hasta contratos que tenían más de 100 páginas, para que vean ustedes la diferencia ahí que se puede dar. Claro, o muy detallados algunos y otros más escuetos en cuanto a la descripción de lo que se va a conservar, y también un poco a las prohibiciones y las acciones de ambos lados. Las obligaciones, la mayoría de ellas, el titular se comprometía a monitorear los valores ambientales del predio, principalmente relacionados también a restauración, donde el mismo titular se tenía que conseguir estos fondos, ¿ya? Podría ser a través de proyectos y concursos públicos. Y las obligaciones de los propietarios se referían principalmente a entregar este acceso al titular, ¿ya? Con un aviso anticipado. Las provisiones, aquí hay varias, ya acá de las provisiones del predio que no se pueden realizar, la mayoría están relacionadas con actividades pecuarias, agrícolas, industriales, provisión de tala, actividad minera en el suelo y subsuelo, provisión de plantar o introducir plantas o animales invasores, prohibición de usar vehículos fuera de los caminos, prohibición de almacenar y depositar basura o escombros. Ya la mayoría se resguarda como de todas estas actividades. Y acá menciono, porque no era parte de la investigación, ¿cierto? Lo que se está dando en este último tiempo, que según ahí dice un estudio de la consultora Arenas Cayo, en el año 2021 la compra de parcelas se disparó en un 110%, ¿ya? Desde el 2019. Y principalmente en las regiones de Aysén en los últimos años, que no alcancé yo a colocar todos los contratos, pero yo lo que hice fue buscar en el fondo por redes sociales, ¿cierto? Por página, estas inmobiliarias que están ofreciendo sus parcelas con DRC. Ya, entonces, igual intenté buscar en los brochures que aparecen, no hay detalles sobre en qué consisten estos contratos. En algunos casos aparece nomás que, claro, que del porcentaje de parcelas que tiene el propietario puede, no sé, construir como un 5%, y el 95% debe quedar para conservación, ¿ya? Entonces, en otros no dice absolutamente nada. En algunos casos también se ha encontrado que estos contratos son por un par de años nomás. Entonces, aquí se ha abierto una nueva polémica con respecto al uso de esta herramienta, como mencionaba, ¿cierto? Que están abiertas, que están flexibles, que no están estos estándares, que sí hay organizaciones que sí se están preocupando de estos temas, como mencioné, pero también está esta opción, ¿cierto? De que puede ser una inmobiliaria, y acá, ¿cierto? Se presenta como este conflicto de interés muchas veces de que estas mismas inmobiliarias, bueno, tienen que buscar un socio en la conservación, y ese socio en la conservación, ese titular que ellos están buscando, son ONG que ellos mismos han creado. ¿Ya? Entonces, no sé, no voy a dar ejemplos de las que aparecen ahí, pero muchas de ellas crean una fundación X, ¿ya? Relacionada a la conservación. Entonces se hacen los tratos entre ellos mismos, ¿ya? Y claro, ahí hay conflicto obviamente de interés, ¿ya? Entonces, ¿por qué se está usando esta herramienta en las inmobiliarias o en las parcelaciones? En regiones muy prístinas como es Aysén, es porque de alguna manera están como venden, ¿cierto? Este tema de conservación, también están hablando de esta conservación democrática, ¿cierto? Que todos tenemos derecho a conservar. Esos son como un poco los temas. Entonces, de alguna manera, se marketea un poco, ¿cierto? Este contrato de DRC. ¿Ya? Pero, claro, pueden haber algunos con intenciones correctas también, que, claro, es una realidad hoy en día las parcelaciones, pero bueno, también ese es un tema que tiene que ver con la regulación de nuestro territorio, ¿ya?
Y ahí, como les digo, este es un gran tema que está saliendo y que se está dando a conocer cada día más, y una problemática principalmente para las municipalidades. Pero lo dejo planteado acá nomás, ya que hay muchas, esto fue hasta hace un año, esta investigación, entonces hay muchas, o en la actualidad hay más este año, que están vendiendo sus parcelas con DRC. ¿Ya? ¿Qué tan efectivos son esos del DRC? Yo creo que si alguien está interesado en comprar una parcela y que realmente quiere conservar, quiere cuidar ese sector, sería bueno que solicite realmente estos contratos, ¿ya? Y ahí se puede ver si es a perpetuidad, cuánto porcentaje es, etc. Bueno, acá en los resultados 2, ¿cierto? Tenemos las opiniones generales que existen de esta ley de diferentes propietarios, profesionales o administradores de áreas bajo protección privada. Acá tenemos cierto listado, fueron 10 aproximadamente que entrevisté, ya también muy variado, Alto Cantillana, también de diferentes regiones de Chile, Parque Pingüino Rey, en la región de Magallanes, Juncal acá en la quinta región, y así, ¿ya? Y bueno, propietarios, solamente tuve el acceso de un propietario. Ya, lamentablemente también fue muy difícil llegar a ello, y ahí fue más fácil contactar a los administradores de estas áreas. Algunas opiniones que se generan así, muy generales, es una figura que señalan estos administradores o propietarios. Dice que es una figura que llega a proteger de manera más formal los territorios, ¿cierto? Ante esta inexistencia de otras herramientas que puedan apoyar a la conservación privada, ellos manifiestan esto, que por lo menos hay algo. Permite que se mantenga la gobernanza en el largo plazo, evitando conflictos familiares en las próximas generaciones. Este era un tema que también les preocupaba mucho, porque hay propietarios que hoy en día ellos tienen intenciones de conservar, pero esos terrenos, ¿cierto?, van a ser heredados, y esa es su preocupación en el fondo. ¿Qué va a pasar con esos terrenos? ¿Qué va a pasar con esos herederos? ¿Van a seguir teniendo o no este interés de conservar? Entonces, de alguna manera, este DRC permite este legado de conservación también que se le está llamando, ¿ya? Porque las siguientes generaciones de herederos tendrían que, igual que se establece este contrato, tendrían también que conservarlo, ¿ya? Entonces es una buena opción que se entrega. Dice ahí, permite legalizar un compromiso, le da seriedad, y esto ha permitido recibir donaciones y establecer alianzas con la comunidad, ya dicen algunos de ellos. Muchos de los que están mencionados, el 50%, ya tienen la figura de santuario incluso, ¿ya? Pero aún así, bajo esta figura, ellos están viendo algunos de optar por estas herramientas del DRC. Dice, uno de los beneficios que señalan es la flexibilidad de esta herramienta, ya que se adecua a la voluntad del propietario. Algunas indicaciones que establecen, dice, para fortalecer el DRC, señalan que deberían contar con más asesoría en esta temática, ya que aún existe desconocimiento. Claro, hay, algunos manifestaban eso, que todavía está en un lenguaje muy técnico, ¿cierto? Y que cuesta entender muchas veces cómo llevar a cabo este contrato. Entonces dicen que ahí se debería bajar un poquito más el lenguaje. Y también señalan que falta garantizar que el DRC represente la protección del predio de toda la intervención industrial pública o privada, por ejemplo, de la minería, hidroeléctricas, obras públicas e inmobiliarias, entre otras. O sea, les gustaría ver que realmente esta va a ser una herramienta de mucho mayor protección, ¿ya? Porque en general, la mayoría, cuando uno les pregunta o ve el mundo general de los que están interesados en tomar esta herramienta, es principalmente por el tema de las amenazas que tienen en su territorio, ¿ya? Y la principal amenaza es la minería, ¿cierto?, que está existiendo hoy en día. Y también el tema inmobiliario es otra de las amenazas que están viendo los propietarios. Bueno, eso con respecto al resultado 2, del objetivo 2. El 3, que era identificar los beneficios legales y económicos que puedan surgir por la implementación de un DRC. Acá tenemos que CONAF ha tomado, ¿cierto?, esta herramienta en el área de optimización y regulación del SNASPE,
que es un área que se preocupa de contribuir y asegurar una gestión eficaz de estas NASPE, ¿ya? Mediante el mejoramiento de la representatividad de los ecosistemas, a través de la creación y ampliación de unidades para integrar al sistema. Entonces, realmente para cumplir este objetivo que ellos tienen de optimizar y regular el NASPE, se ha considerado ya el DRC como una figura complementaria, ¿ya? O sea, se está considerando incorporar al mundo privado, de la conservación privada, en estos temas de conservación públicos, estatales. Y acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de un titular, que es el Estado, en este caso CONAF, que en la hacienda Parque El Durazno, que se encuentra en la región de Coquimbo, en la comuna de Canela. Es un parque que tiene aproximadamente 7.000 hectáreas y que en el año 2018 firma este acuerdo con CONAF. El propietario, don Manuel Pinto, firma este contrato con CONAF, le entrega la titularidad de la conservación de su predio a CONAF. ¿Ya? O sea, acá obviamente que es un excelente socio para la conservación. Y ya vamos a ver acá un ejemplo, ¿cierto? Bueno, acá CONAF en el contrato se compromete a desarrollar el plan de manejo, que eso involucra, ¿cierto?, alta capacidad técnica, pero también involucra financiamiento. Entonces ahí ya se ve beneficiado este predio. También se han levantado líneas base, existe un monitoreo, en la actualidad hay zonas de reforestación también en esta hacienda Parque El Durazno. Y cómo se ve beneficiado CONAF con esto, ¿cierto? Es que de alguna manera aumenta su representatividad en una región que tiene muy poca representación. Creo que es como un 5% del territorio de la región de Coquimbo se encuentra protegido. ¿Ya? Entonces acá este Parque Hacienda El Durazno viene a contribuir a eso. Además que tiene una cercanía con la Reserva Nacional a Chinchillas, por lo tanto, permite como este corredor biológico que pueda existir. Igual claro, hay algunos kilómetros de distancia, pero se está trabajando, CONAF está trabajando para llegar a implementar un corredor biológico entre estas dos unidades. Y acá tenemos un elemento muy tangible de cómo este DRC puede ser beneficioso para un propietario, ¿ya? Y puede realmente proteger a un área de conservación. Dice acá, en el contrato, en la cláusula 13, se señaló que ante amenazas o actos de terceros que causen o puedan causar impacto sobre el patrimonio de la Hacienda del Durazno, CONAF tiene la facultad y obligación de ejercer la defensa de sus intereses en el ámbito administrativo y ante los tribunales de justicia. Eso había estado estipulado en el 2018. ¿Ya? También se demoró como 2 años aproximadamente todos estos acuerdos entre CONAF y el propietario. Y resulta que en el mayo de 2019 ya se presenta en contra del propietario, don Manuel Pinto, una demanda de constitución de servidumbres mineras de tránsito. ¿Ya? O sea, una minera quería construir un camino de 7 kilómetros para invadir una zona como de 3 hectáreas. ¿Ya? Y inmediatamente don Manuel comunica esto, ¿cierto?, a CONAF, y notificar la demanda. CONAF se hace parte en este juicio, solicitando el rechazo de la servidumbre minera en su cargo como titular de este DRC. ¿Ya? Y después de hartos trámites, ¿cierto?, y de presentar todo esto CONAF ante los tribunales, el demandante, al ver, ¿cierto?, que no era cualquiera, digamos, que estaba ahí, finalmente desiste de esta solicitud. ¿Ya? Entonces no se llegó a juicio en términos concretos, pero acá se puede visualizar, ¿cierto?, que hay un desincentivo ante estas amenazas, ¿ya? Que puede ser una buena herramienta entonces para estas áreas. El Ministerio de Medio Ambiente y los DRC, ¿ya? Hoy, como decía, en la actualidad existe esta licitación
de los análisis de instrumentos de derecho real de conservación, brechas, desafíos y directrices para la participación de privados, ¿ya? La cual fue adjudicada por Así Conserva Chile y está implementándose este análisis. Están tratando de buscar estos contratos, lo mismo que yo estoy haciendo de alguna manera, que hice, perdón, y que también no les ha sido muy fácil, ¿ya? Y acá incluyendo que es todo un equipo que está trabajando además. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente siempre ha estado interesado de alguna manera, ¿cierto?, en promover esta herramienta. De hecho, se hizo partícipe de la creación de esta herramienta también cuando se estaba tramitando en el Congreso. Y bueno, el Ministerio de Medio Ambiente dice que aseguran que el DRC puede ser efectivo en áreas que promuevan la visión de paisaje también, que deben tener la conservación, ya sobre todo en las que existen otras medidas efectivas de conservación. Por ejemplo, para las áreas de amortiguación, para los corredores biológicos, los sitios prioritarios, todas esas áreas que desde una infraestructura natural del territorio se necesita conservar y están en manos de privados y nunca el Estado va a tener los recursos para expropiarlos ni conservarlos. Entonces, por eso es bueno, el Ministerio de Medio Ambiente señala que es bueno promover, ¿cierto?, este tipo de herramientas en estas situaciones, como teniendo esta visión de paisaje. Por ejemplo, en una área de viñas, ¿cierto?, de cultivos de vid, pueden haber laderas de cerros que no hay cultivo, y en esas áreas se puede conservar estos terrenos bajo esta figura de DRC. Podría darse. Ya, también los municipios han actuado hoy en día, ¿cierto?, como titulares de estos derechos. Ya un ejemplo es la Municipalidad de Zapallar, que es el titular de este acuerdo, y el propietario de la Fundación Bosque de Zapallar en el Parque El Boldo. Ya ahí también establecieron acuerdos donde la municipalidad también entrega algunos fondos a la fundación para mantención de senderos, para algunos guardaparques, y la fundación se compromete también a realizar educación ambiental en la municipalidad, en los colegios de la municipalidad. Y por último tenemos, ¿cierto?, la legislación ambiental y el DRC, que en la actualidad yo pude ver 3 casos, rápidamente los voy a ver por el tiempo. Uno está relacionado, ¿cierto?, al Tribunal Ambiental que solicitó un DRC para un daño que se produjo con unas yaretas por parte de la minera Pascualama. Ya ahí el Tribunal Ambiental solicitó un DRC como un plan de restauración y puesta en valor del ecosistema alto andino. Aquí entonces ya el Tribunal Ambiental se está utilizando de alguna manera. También en el caso 2 pudimos determinar que la Fundación San Carlos de Maipo, que administra Santuario de la Naturaleza Humedal Batuco, recibió en el mes de febrero de este año la titularidad de un derecho real de conservación por 43 hectáreas aledañas al humedal, esto es, bajo un plan de mitigación. Y por último, tenemos que también existe un DRC en la región de Valparaíso, donde el propietario es una inmobiliaria que sus parcelas estaban en una área de nidificación del piquero. Y ahí se crea la Fundación Acantilados de Maitencillo, que es el titular, ¿cierto?, y que va a preocuparse de que la inmobiliaria cuide y se mantenga esta nidificación de los piqueros. Esto en el marco de una mitigación también. Y las conclusiones. Bueno, para ir terminando entonces, ¿cierto?, el DRC es una herramienta legal para la conservación privada que ya se está utilizando en la actualidad y cada año aumenta su uso. Esta herramienta legal también ha encontrado una oportunidad de uso por parte de estamentos públicos como universidades estatales, municipalidades y CONAF, ya Universidad de Chile, Universidad Católica y varias universidades que están siendo titulares de derechos reales. A 6 años de su promulgación de esta ley, falta mayor conocimiento de esta herramienta y sus implicancias por parte del mundo de la conservación, ¿ya? Y también por parte del mundo jurídico, ¿ya? También se necesita conocer más en esa área.
El DRC es una herramienta flexible que se adapta a los intereses y voluntades de los propietarios, pero debe contar con estándares, ¿ya? Para que esta flexibilidad igual tenga de alguna manera un límite y realmente se pueda conservar lo que está en ese predio, que es el objetivo primordial. Se deben crear incentivos para la correcta utilización de un DRC en áreas bajo protección privada. ¿Ya? En la actualidad no existen incentivos económicos. El DRC puede actuar desincentivando proyectos que atenten contra los valores de conservación de un predio, como lo vimos recién, ¿cierto?, en el ejemplo de la Hacienda Parque El Durango. Él o los titulares de un DRC deben contar con las competencias técnicas y económicas para asegurar los acuerdos estipulados en un contrato de DRC. Y acá es importante también hay un tema porque no existe hoy en día estos titulares, estos socios, no existen muchos. Están las universidades que sin duda manejan, ¿cierto? Y tienen la solvencia técnica y económica para ser buenos titulares. Está el Estado, obviamente, las municipalidades también pueden ser buenos titulares. Pero en cuanto a fundaciones, existen pocas fundaciones en la actualidad que pueden contar con todas estas herramientas técnicas. El DRC se está comenzando a utilizar como una herramienta para dar certeza jurídica en temas de compensaciones y mitigaciones frente a daño ambiental a través de las resoluciones de calificación ambiental, ¿ya? Ahí también es bueno que los tribunales ambientales vayan incorporando estos DRC y ellos mismos pueden fijar estándares de uso de esta herramienta. Y por último, el DRC puede ser un buen instrumento de gestión y planificación de un proyecto de conservación, ¿ya? Si se utilizan los estándares actuales propuestos por Así Conserva Chile, eso es lo que yo propongo, que garantizan la protección de los ecosistemas a largo plazo, relacionados con la duración del contrato, la naturaleza del titular, la zonificación y la determinación de los valores de conservación. Eso. Me pasó un poquito del tiempo, pero eso en general, ¿cierto?, es un poco cómo se está llevando a cabo esta ley del derecho real de conservación. No, muchas gracias, Valesca. En realidad, tu investigación intensa, ¿no es cierto?, bien detallada, da cuenta, ¿no es cierto?, de un trabajo, de una motivación, de tantos elementos que son propios de precisamente entender cuán importante es poder conservar y conservar adecuadamente. Este derecho real de conservación es una herramienta muy importante que tú nos estás mostrando y que estás dando cuenta de cómo estamos avanzando, ¿no es cierto?, hacia un equilibrio, hacia el equilibrio, ¿no es cierto?, del cuidado del medio ambiente y cómo nosotros debemos estar relacionados con ello. Una pregunta que te quiero hacer tiene que ver con precisamente cuál es el rol que van a jugar nuestros estudiantes con respecto a este tema tan importante que nos estás presentando. ¿Cuál crees tú que es el rol que deben jugar? Bueno, yo creo importante, ¿cierto?, que ellos manejen y conozcan como en términos quizás muy generales lo que es esta herramienta, porque si ellos están gestionando, están administrando alguna área protegida, quizás se van a encontrar quizás con el interés del propietario de conocer o de manejar esta información, y ahí ellos pueden, ¿cierto?, ser agentes, promotores también de esta herramienta, pueden ser agentes que puedan gestionar, causar esta herramienta para su buen uso. Entonces yo creo que es muy importante, hoy en día se está usando, como decía, esta herramienta, es importante que nuestros estudiantes puedan conocerla, que quizás puedan conversar quizás con otros administradores que ya la están implementando, ¿cierto? Y ahí ellos tienen mucho que decir como administradores, si es que en algunos casos de ellos puede ser la opción, cierto, profesional que tengan. Deberían conocer esta herramienta, su implicancia, y ojalá que ellos puedan usar y manejar también estos estándares para una correcta conservación del predio que ellos puedan estar administrando. Qué valioso es el que nosotros vayamos adentrándonos en estos temas y que nuestros chiquillos tengan la posibilidad de poder tener estas nuevas herramientas, estas herramientas del Estado, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, que ellos también
puedan llevar a cabo parte de su vocación, porque todos nuestros estudiantes están acá por la vocación que los motiva, que los lleva a estudiar, ¿no es cierto?, manejo de áreas silvestres. Valesca, quiero darte las gracias por tu trabajo, quiero darte las gracias por la belleza, la pulcritud, ¿no es cierto?, de tu investigación, y por supuesto invitar a toda nuestra comunidad que siga participando de este ciclo de charlas y que puedan seguir integrando todos estos temas que estamos conociendo, que estamos siendo parte de ellos, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana, a lo que estamos conociendo, a ampliar nuestros conocimientos y, por supuesto, a hacernos parte de estos principios tan potentes que tiene nuestro instituto, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y el equilibrio que debemos tener con él. Así que un gran abrazo, muchas gracias por tu trabajo y un gran abrazo a la comunidad, y nos seguimos viendo, por supuesto, en este ciclo de charlas ITMA-SKIL durante toda esta semana, así que muchas gracias y un gran abrazo. Nos estamos viendo. Chao.